tenemos que tener en consideración que el aparato locomotor en crecimiento tiene una serie de características estructurales y funcionales particulares que hacen que las lesiones que se puedan producir sean diferentes a las del adulto. Sobre todo destacamos la presencia de cartílago de crecimiento, las epífisis y apófisis que son cartilaginosas, una unión tendón-hueso con una interfase cartilaginosa, un periósteo más grueso y fuerte, una mayor elasticidad de ligamentos y tendones, una masa muscular que es variable en elasticidad y fuerza según la edad del niño y unas proporciones corporales variables a lo largo del crecimiento. La verdad es que la mayoría de las lesiones traumáticas en el niño ocurren durante el juego o por caídas accidentales y hasta un 50% de niños y un 25% de niñas sufren al menos una fractura durante el crecimiento. ¿Cuáles son las causas de estas fracturas? Pues sobre todo las actividades deportivas y al aire libre y en menor proporción los accidentes domésticos, escolares y en la vía pública. Según la forma de presentación de estas lesiones, las podemos clasificar en agudas o subagudas y crónicas. Por eso hemos hecho estas dos ponencias, como os he indicado al principio. Entre las agudas destacan fracturas, esguinces, luxaciones, lesiones musculares y lesiones tendinosas. Las lesiones subagudas y crónicas son muy frecuentes en los niños y se asocian más a la práctica deportiva que al juego recreativo e incluyen osteocondrosis, apofisitis y fracturas de estrés o fatiga. Entonces vamos a empezar ya con la ponencia. La hemos estructurado más bien tipo entrevista y bastante práctica y dejaremos al final unos 20 minutos para que podáis preguntar todo lo que queráis. Entonces empezamos con Ana y las lesiones traumáticas agudas. Entonces nosotros como pediatras de atención primaria muchas veces estamos en la consulta y de repente nos llega un paciente que ha sufrido una caída, un accidente, una contusión y lo que nos interesa es rápidamente con la anamnesis y la exploración física poder hacer un diagnóstico de presunción para dirigir qué pruebas de imagen vamos a pedir y qué sistema de inmovilización vamos a utilizar. Entonces, Ana, ¿cómo podemos intuir rápidamente la lesión según el mecanismo de producción que nos explica la familia? ¿Cómo podemos identificar en la exploración física la zona anatómica lesionada? ¿Y cuáles son las claves que nos sirven en una evaluación rápida del niño para reconocer la gravedad de la lesión? Bueno, antes de responder a todas esas preguntas, que son fundamentales e interesantes, solamente os quería dar la enhorabuena por este congreso. La verdad es que llevo varios años viniendo a los talleres de traumatología y cada vez estoy más sorprendida de cómo es este congreso, de verdad. Mi enhorabuena, porque envidia cochina que me da. Bien, entonces, las preguntas de ICIAR casi que las podría responder en 2 diapositivas, en este resumen. Fijaros, lo importante y fundamental de todo esto, de la lesión traumática en el niño, es reconocer y valorar que la anatomía del aparato locomotor del niño es peculiar, es especial, como ha dicho ella, y que los mecanismos de producción van a incidir de una forma concreta, dependiendo de este mecanismo de producción. Y esto va a suponer una lesión, la que sea. El organismo responde ante esa agresión física, ante esa agresión mecánica, también de una forma concreta. Todos estos parámetros valorados, el aparato locomotor específico del niño, el mecanismo de producción, que es como la anamnesis, a la hora de preguntar si el niño tiene fiebre, si tosió o no tosió, nosotros preguntamos cómo fue la caída, en qué posición puso el pie, etcétera, etcétera, van a producir una respuesta del organismo X y todo eso va a dar lugar a que podamos reconocer la lesión, efectivamente. Y la lesión en el niño concretamente va a ser unas lesiones diferentes a si ese mismo mecanismo de producción se ocurre en el aparato locomotor de un adulto. Por eso, y en otros puntos anatómicos diferentes, y además va a ser diferente según la edad del niño y lo que pongo en la última frase, a veces de diagnóstico muy difícil. Tenemos que reconocer la anatomía del aparato locomotor del niño para poder identificar la lesión. Es uno de los aspectos importantes, ¿no? Los núcleos de osificación y el cartílago de crecimiento que tienen, el potente periósteo que tienen y luego la mayor elasticidad y flexibilidad tanto en huesos, músculos, tendones y ligamentos.
y que la masa muscular en el niño es menor y menos tono tiene, es menos potente. Empezamos con los núcleos de osificación. Como veis en la diapositiva, la cadera del recién nacido no tiene, por ejemplo, núcleo de osificación. Los núcleos de osificación se localizan en los extremos de los huesos largos. Ningún hueso largo tiene al nacimiento el núcleo de osificación, excepto el extremo distal del fémur en la rodilla, cuando es un bebé a término. Entonces, todo lo demás es cartílago, no hay hueso, y entonces cualquier lesión que pueda ocurrir a este nivel es un poquito compleja de visualizar y de analizar. Van apareciendo conforme el niño va creciendo y se va haciendo mayor. En los extremos de los huesos largos, pues, aparece una zona en que empieza a osificarse, y ese es el núcleo de osificación. Cada hueso largo tiene, en general, un núcleo de osificación en cada extremo. Forman parte, pues, los núcleos de osificación de la articulación, que es una de las zonas que se pueden lesionar, y en algunos casos incluso compleja la articulación en cuanto a los núcleos de osificación. El codo, por ejemplo, como veis en la diapositiva, tiene 6 núcleos de osificación, el codo articulación, uno el del radio, otro el del cúbito y 4 en la paleta humeral. Es un poquito complicado. Como veis en los círculos también, núcleos de osificación no solamente hay en los extremos de los huesos largos, que forman parte de la articulación, sino también en otras zonas que son extraarticulares, pero que son puntos de inserción de tendones potentes que pueden producir también una lesión. La cola del quinto meta, el olecranon, el trocánter menor y un montón más. El cartílago de crecimiento va asociado a este núcleo de osificación. Realmente, si veis que en un hueso largo los extremos son las epífisis que llamamos, entre medias está la diáfisis, entre epífisis y diáfisis está la metáfisis, y en el niño podemos distinguir precisamente estas dos zonas, la epífisis y la metáfisis, porque entre medias se localiza el cartílago de crecimiento. Es más difícil identificarlo en un adulto. Al fin y al cabo, como veis, las epífisis son los núcleos de osificación, y conforme el núcleo de osificación se va haciendo más grande, va delimitando mejor lo que es la línea del cartílago de crecimiento, cartílago fisario o fisis. Igual que los núcleos de osificación están en los extremos largos de los huesos, todos los huesos largos tienen en sus extremos cartílagos de crecimiento. ¿Sí? Cualquier lesión que pueda pasar por ese cartílago de crecimiento radiográficamente puede ser difícil de ver. Si veis en la diapositiva la línea amarilla, en la zona que corresponde al cartílago de crecimiento, en la radiografía no lo veríamos. Veis como en la resonancia de ese codo, la línea de fractura se ve primero en la radiografía, pero luego la continuación de esa fractura solamente la podemos ver como tal en la resonancia. Si no tenemos resonancia, lo tenemos que intuir, porque el cartílago de crecimiento está ahí, porque el núcleo de osificación está ahí y por el mecanismo de producción y la respuesta del organismo. Lo seguimos viendo. El potente periostio es lo que envuelve al hueso. El periostio habitualmente no se ve en las radiografías. Si os fijáis en el cúbito, que es el hueso más delgadito de esa radiografía, hay otra línea por fuera paralela a lo que es la cortical, que es el periostio. Normalmente no se ve. Ahí se ve porque aparece osificado reparando una fractura que tuvo inicialmente ese niño, aunque pasó desapercibida. Es el responsable del callo óseo, de que la fractura consolide. ¿Veis en la clavícula el gran callo que hace? Hace que en muchas ocasiones se fractura el hueso, el periostio no, y contiene y estabiliza la fractura, como por ejemplo en esa tibia. Y es el responsable de la gran remodelación de las deformidades importantes en un niño, que conseguimos que, aun estando a un lado como ese fémur 45 grados, al final se pone derecho. Eso es una situación que permite en los niños optar por tratamientos ortopédicos y en un adulto no podríamos consentir. La mayor elasticidad y flexibilidad de los huesos y tendones permite, por ejemplo, que el hueso, el tendón, el ligamento se estire, y así como ocurre en un adulto que se rompe el ligamento totalmente o se rompe una fibra muscular en un estiramiento, en los niños es bastante más improbable, y eso no ocurre con tanta frecuencia. Habitualmente se estira el tendón y, si acaso, arranca ese núcleo de osificación en el que está insertado, o arranca el cartílago de crecimiento. Por esa elasticidad que también tiene el hueso, permite que las fuerzas de compresión a distancia plieguen el hueso sin terminar de romperse, y hacen que aparezcan en el niño y no en el adulto fracturas en tallo verde de distintas características. Las vamos a ir viendo. El mecanismo de producción. Ya hemos repasado un poquito la anatomía, que es uno de los factores importantes para hacer el diagnóstico.
tenemos el mecanismo de producción, y el mecanismo de producción en general, tanto para los adultos como para los niños, hay dos fundamentalmente, ¿no? El traumatismo directo, que es en el que aparece la lesión en el punto de impacto, y entonces, bueno, pues el niño que se macha el dedo, que se golpea contra algo rígido en el antebrazo, etcétera, etcétera. En el puñetazo, pues se puede romper el diente y es por el traumatismo directo. Bien. Son típicas las fracturas por traumatismo directo en los niños por atropello y cae la tibia. El coche impacta directamente contra la tibia del niño y se rompe la tibia ahí, traumatismo directo. Ahí hay dos ejemplos de fracturas de tibia. Hay un ejemplo de fractura de fémur también, que no sé si lo alcanzaréis a ver los de atrás, en el que el traumatismo ha sido directo. Fijaros que es un bebé muy pequeño porque tiene el núcleo de osificación de la cadera muy minúsculo, ¿no? Entonces, este se ha caído y ha tenido un impacto directo sobre el fémur. Es la típica caída también en la que cae algo sobre el pie y se rompen los metas. O el dedo que se pilla y se rompe la falange que se pilla. En el traumatismo indirecto lo que ocurre es que la fractura no sale en el punto de impacto, sino que incluso a lo mejor ni hay impacto directo en esa zona donde se fractura. Entonces hay mecanismos diferentes de distensión, es decir, de estiramiento, de compresión, de cizallamiento, es decir, dos fuerzas que van en la misma dirección pero sentidos opuestos, de rotación, de giro, de transmisión de fuerzas a distancia o incluso todos ellos implicados en la misma lesión. ¿Veis, por ejemplo, el ejemplo del coche en el que está esa chica, esa niña, sentada, el impacto lo recibe sobre la rodilla y la lesión aparece en la cadera, porque la fuerza se transmite a través del fémur y sale en la cadera. Bien. En estos mecanismos indirectos, los más frecuentes, y para que entendamos a la hora de preguntarle al niño cómo fue que ocurrió la lesión que se puede haber hecho, son los siguientes. Mecanismo de valgo y varo, que son realmente por estiramiento, o ese mismo mecanismo por compresión. Vamos a ir despacito. En un mecanismo de varo o de valgo, es decir, me tuerzo hacia afuera o me tuerzo hacia adentro, puede haber por compresión lesiones fisarias. Y estas son las siguientes. Fijaros en ese codo. Si el niño cae, se cae de la bicicleta, apoya la mano, puede que el codo ceda por la parte de dentro estirando esa zona, ¿no? Entonces ocurre que si se estira la zona de dentro, se comprime la de fuera. Y por eso ha aparecido en ese niño la fractura que tiene justamente en la cabeza del radio. Está un poquito aplastado. En el tobillo lo que ha ocurrido es un mecanismo de varo. Es decir, se ha torcido como cuando se hace un esguince que se tuerce el pie hacia adentro. Entonces se estira la parte de fuera del tobillo y se comprime la parte de dentro. Y en la zona de compresión aparece una lesión fisaria, que hablaremos luego de ellas. Ese mismo mecanismo además puede producir una lesión por estiramiento en la zona donde se estira. Y esto puede ser esguinces, arrancamientos óseos o fracturas fisarias también. En el mismo tobillo, la parte en la que se estaba estirando, como veis, la flecha amarilla marca que la línea de crecimiento del peroné está mucho más abierta de lo que es normal, y además que le duele ahí, ¿vale? Entonces, ha hecho una fractura epifisiolisis en esa zona, aparte de la otra, ¿vale? Porque el golpe que se metió fue bestial y entonces lo ha roto todo. En el codo puede tener también una distensión del ligamento interno, es decir, un esguince del ligamento interno, pero puede tener además un arrancamiento de ese núcleo de osificación simplemente por estiramiento. Luego entonces el estiramiento puede dar lugar a esguinces, arrancamientos y a fracturas fisarias. Cuando el mecanismo de producción es por giro, por rotación, entonces la mamá nos dice, si estaba el niño tan ricamente, estaba jugando de pie en el suelo y entonces giró bruscamente y ¡crack! Se hizo una fractura y aparecen en los huesos largos en la diáfisis, fracturas espiroideas o fracturas oblicuas. Y cerca de la zona articular puede aparecer una lesión del cartílago de crecimiento. Veis, el fémur ese hizo una torsión y ha hecho una espiroidea larga, que apunta al extremo hasta cerca del trocánter, cerca de la cadera. Y en la rodilla, pues posiblemente hizo otro mecanismo de giro y flexión y más cosas, pero hizo una lesión fisaria.
La transmisión de las fuerzas a distancia, es decir, como la niña del coche en el que recibe el impacto en la rodilla y sin embargo la fuerza se transmite y luxa la cadera, en el niño esos mecanismos de producción son muy frecuentes porque está jugando y se cae sobre el brazo, apoyando la mano. Está en la bicicleta y se cae apoyando la mano. Entonces la fuerza la transmite hacia arriba y puede hacer fracturas en rodete, muy banales, depende de la fuerza del impacto, o fracturas gravísimas supracondilias del codo. Ahí tenéis marcado en la flecha la fractura banal, el torus, el aplastamiento y el pliegue del radio, aunque el impacto lo recibió en la mano. Y el codo está totalmente desmontado porque tiene una fractura supracondilia desplazada y fue por un mecanismo parecido. Lo que pasa que la fuerza de caída fue infinitamente mayor y quizás se asoció también pues, un mecanismo de rotación y tal. Digo que estos mecanismos al final se complican todos porque el niño se cae de la bicicleta y apoyó el brazo, pero al mismo tiempo giró y se torció hacia atrás, un montón de cosas más, y entonces resulta que lo que se ha roto es el hombro. Y ahí tiene una fractura, epifisiolisis, tal. Bien, todo esto puede asustar porque, caramba, ¿y cómo fue ese el mecanismo? Y es que el niño se cae y no sabe cómo. Pero es importante esto de los mecanismos de producción para descartar otras lesiones que podamos ver en la radiografía y que no tienen nada que ver con el punto en el que se ha hecho la lesión. ¿Y por qué? Porque además está la respuesta del organismo. Cuando uno se hace una lesión más o menos importante, tiene dolor. Es el primer signo de alarma. El dolor nos defiende ante cualquier cosa que nos esté ocurriendo. Me duele ahí. ¿Por qué? Porque la lesión, por estiramiento o por compresión, produce una lesión donde sea, y ese donde sea duele. ¿Vale? Y el dolor es importante averiguar cuánto y cómo, porque depende de cada niño. Pues el umbral del dolor no se puede medir ni radiografiar, pero va acompañado de más cosas, no solamente el dolor. Va acompañado, y antes, perdonad que os enseñe esto. Fijaros, no sé si lo veis, que hay una fractura transversa en el quinto metacarpiano. Si nosotros queremos averiguar, antes de hacer una radiografía, si duele o no duele el hueso, hombre, si tiene un poquito inflamada esa zona correspondiente a la piel del quinto meta, pues ahí le va a doler si tocamos. Pero si hacemos un mecanismo de intentar provocar dolor a distancia, no en el punto en que esté inflamado, sino a distancia, es decir, en la cabeza del quinto metatarsiano, del quinto metacarpiano, que ahí no tiene inflamación, y vamos en línea empujando, si tiene fractura le va a doler, aunque no estemos tocando el foco de fractura. Es el mismo mecanismo de por qué se produce una fractura con un mecanismo de compresión. Entonces eso pues, nos permitirá estar más tranquilos o menos tranquilos, pedir una radiografía o no. La impotencia funcional es la pseudoparálisis por el dolor. Me refiero a que si el niño le duele mucho el tobillo porque se hizo un pequeño arrancamiento, se ha hecho algo, pues al apoyarlo le va a doler y va a decir, no puedo. Sí puede. Lo que pasa es que el dolor quiere evitarlo y no apoya. Hay que adivinar exactamente hasta qué punto el no puede es real por una lesión tendinosa o no, sino intentar buscar la forma en que haga ciertas maniobras de apoyo de movilidad sin que tengamos que forzar el punto de dolor. La equimosis es lo que ha sangrado por dentro porque se ha lesionado tanto hasta el punto de que ha sangrado, la sangre impregna la piel. Es rarísimo que en una lesión aguda veamos ya la equimosis, a no ser que se haya roto la aorta, ¿no? Pero al cabo de varias horas podemos visualizar la equimosis y entonces veremos la gravedad incluso de la lesión. Si no se inflama mucho, que ahora lo veremos, y no hay equimosis, pues a lo mejor te hiciste poca cosa. Desde luego no te rompiste nada importante porque no ha llegado a la piel. La tumefacción es la inflamación así como redondita alrededor del punto donde se ha lesionado. Fijaros, en ese mismo tobillo, que tiene un mecanismo de varo o de inversión, y hemos visto en la radiografía la lesión terrible que puede tener en la parte de dentro y en la parte de fuera. Queremos descartar que tenga una lesión por compresión en la parte de dentro, en la parte medial, en la parte interna. Pues miramos dónde está la inflamación y dónde está el dolor. Si el niño se ha torcido el tobillo y no le duele por la parte medial, pues no le podemos diagnosticar que, aunque veamos en la radiografía, si no está inflamado y no le duele, ¿vale?
El derrame articular. Eso es susceptible de que algo ha pasado dentro de la articulación. Cuanto más derrame, más se ha rasgado, se ha roto algo dentro. Y si además lo hemos pinchado y sale sangre, pues se ha roto algo que sangra bastante. No es algo inflamatorio. Entonces, esto es importante porque además es muy dolorosa. Cuando es un derrame brusco hay que darle mucha importancia, es muy doloroso, es muy limitante. Si está tensión hay que evacuarlo para que mejore la sintomatología del niño. Pero decir, parece que tiene un poquito. No, se nota. Puede ser que quizás parece que así, visto de este lado, tiene. No, se nota. Y además, bueno, si buscamos ya el peloteo de la rótula para ver si tiene derrame o no, pues nos lo confirma. El derrame limita mucho la flexión y la movilidad de la articulación, ¿vale? Y además, si le forzamos estando con derrame, el niño se va a resistir, le duele una barbaridad, ¿vale? No es lo mismo que un bloqueo de rodilla, que mecánicamente no puede doblarlo, pero no hay derrame, la rodilla no está hinchada. Por ejemplo, la rodilla u otra articulación. La impotencia funcional selectiva se refiere a, vamos a ver si en este codo que está muy tumefacto, muy inflamado, resulta que no puede el niño estirar los dedos. Mira, Rey, si es que no te duelen los dedos, si tú donde te dueles el codo y dices, no te lo voy a tocar, mueve los deditos, estira los deditos. Y el niño lo intenta y no lo estira, ojo. Lesión neurológica en una fractura supracondilia, he dicho el radial porque lo más fácil de, no es que sea el primero se lesione, pero para que me entendáis, tenemos que buscar movilidad distal al foco de donde está la inflamación y el dolor para ver si existe alguna lesión vascular o nerviosa y palpar el pulso, siempre. Sobre todo si hay inflamación importante y lo que vemos ahora, la deformidad anatómica. La deformidad anatómica no es inflamación. La inflamación es todo redondito alrededor de donde está lesionado. Veis que en la deformidad anatómica puede que esté un poquito inflamado en la parte de abajo de la muñeca, pero la parte de arriba se hunde. Eso no es inflamación, eso es deformidad anatómica. Y la deformidad anatómica está roto, porque además está fuera de la articulación, está roto. Está roto. Fijaros que en estas cosas además no os he puesto la crepitación. No. Y es lo primero que nos enseñan en la facultad, ya no en la especialidad, en la facultad. Donde hay foco de fractura hay crepitación del foco. Pero si ya se cree que crepita, si esa muñeca va a crepitar. Además, duele. El dolor de la articulación de la fractura duele porque se mueve. No lo movamos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que respecto a la pregunta que me hacía Iciar, ¿podemos intuir la lesión por el mecanismo de producción? Sí, porque en función del mecanismo de producción, en función de las características anatómicas del niño y de cómo responde el organismo a esa agresión, podemos intuir la gravedad de la lesión y el punto de la lesión. ¿Cómo te caíste, Rey? Pues estaba con la bicicleta y me caí. ¿Y cómo apoyaste la manita? Pues la apoyé. Y la apoyé, pues no sé cómo. Vamos a ver, pues ¿dónde te duele? Entonces me duele aquí cerca de la muñeca y no hay deformidad anatómica y no hay gran inflamación. Te has hecho una pequeña fractura en tallo verde seguramente. Y esas, como veremos más adelante, las podéis manejar vosotros.